amigos de la Rueda del Misterio. Hace mucho tiempo que no poníamos ningún vídeo en este canal de la Rueda del Misterio. De hecho, mucho tiempo que no se actualizaba. Y bueno, había que dar ese empujón de alguna forma. Y qué forma mejor de estar aquí con mi amigo Enrique de Vicente. Enrique, buenas tardes y Muy bienvenido. buenas tardes. De verdad que para mí es un placer de tenerte aquí en este primer canal, en este primer vídeo de esta segunda época de la Rueda del Misterio. Sabes que el placer es mío y que bueno, que tú fuiste quien pusiste en marcha, inauguraste mi canal, que lo tengo abandonado, como sabes muy bien, como amigo, mi médico de confianza y otorrino que eres, que tenía un problema de garganta bastante gordo, que me ha tenido ataque. Efectivamente, en estos casos lo mejor es el repaso vocal, pero seguro que todos Con esto los inauguramos. televidentes inauguramos este canal, como digo, de la Rueda del Misterio, esta nueva etapa. Vamos a hablar de un tema, yo creo que interesantísimo. Vamos a hablar de la evidencia ultraterrestre que puede existir. Y además es también el título de una conferencia que va a dar dentro de muy poquito, ¿no, Enrique? Pues sí, no un martes ni un viernes y 13, sino un lunes y 13. El lunes 13 de enero, inaugurando el nuevo ciclo de conferencias del grupo EPTA, que es el grupo de investigación paranormal más famoso y con más tiempo en España. Y va a tener lugar en el centro riojano, en la calle Serrano 25, quiero recordar, de Madrid. El lunes 13, día de la luna, 13, número de la luna, enero. Mes lunar. O sea, todo así. Y digamos que será a las 8 de la tarde, es lo único. Un día y una hora muy interesante como la charla que va a dar. Pero vamos a hacer un adelanto, Enrique. ¿Hay evidencia de que nos visita o nos han visitado alguien que no es de esta tierra, evidentemente? Mira, justamente el título, que había un título provisional, que es el que figura en el programa La evidencia extraterrestre, he puesto ultraterrestre. ¿Por qué? Porque realmente yo y otra gente acusamos de simplificadores, de reduccionistas, a quienes niegan todo, de que no se pueda demostrar por el método científico y de lo que no haya evidencias aplastantes. Pero vamos a ver, es que en realidad de las visitas extraterrestres tampoco las hay. Te lo tengo que decir tras tantos años dedicado al tema. O sea, no las hay en el siguiente sentido. Preguntaba el profesor Michio Kaku, gran referencia de la divulgación científica, en el pasado, el tercer Ufology World Congress de Barcelona, uh, planteaba una pregunta. Señores secuestrados, señores abducidos, la próxima vez que les secuestren, cojan algo, róbenlo, que no les van a meter en la cárcel. Y la respuesta que yo le daría es que lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Un refrán muy típico de la Tierra del Bueno, Sur. muy típico, vamos, atribuido a un gran maestro de discusión, de cual un gran maestro del toreo. Entonces, ¿por qué? Porque, como dijo muy bien el doctor John Mack, como sabes, psiquiatra de Harvard, muerto, bueno, accidentalmente asesinado en Londres, cuando había empezado un trabajo fascinante en su libro sobre abducciones, abducidos, que está recientemente editado en España por Ediciones Anómalas. Y realmente conocemos dos tipos de realidades solo, que es la realidad objetiva, que es aquello que se puede tocar, medir, pesar, someter al método científico, todo lo relacionado con esa realidad objetiva, y no todo, parte, y la realidad subjetiva, que normalmente decimos es algo imaginado, es la realidad psíquica, etcétera. Pero Patrick Harpur ya habló de otro tipo de realidad que es la realidad daimónica. Es decir, otro tipo de realidad ajena. Yo diría, no, es que no es. Es o la realidad objetiva, que es lo que está aquí, o la subjetiva, que es lo que está aquí, o todo lo que hay fuera. Y si juzgamos por los últimos avances de la ciencia, los últimos avances de la ciencia nos llevan, es indiscutible. Me gustaría luego poderte mostrar, a lo mejor, una revista de investigación y ciencia que tengo abajo, la podrás mostrar luego, que tiene dedicada su portada hace ya bastantes años a los universos paralelos. Hay 4 niveles de universos paralelos. Y eso es algo que desde el punto de vista de los descubrimientos cosmogónicos recientes
es indiscutible. O sea, la única explicación, la explicación más simple para un montón de fenómenos, no hablo de fenómenos de la física cuántica, observados, son los universos paralelos. Universos paralelos en el cual está el nuestro. Tengamos en cuenta que nuestro universo se compone, primero, de millones, un número indeterminado, hay discusión sobre si son cientos, millones de galaxias como la Vía Láctea. A su vez, la Vía Láctea tiene millones o cientos de millones de estrellas, como nuestro sistema solar. Bien, pues ese universo nuestro sería solo uno entre un número indefinido de universos, algunos paralelos, pero que está todo, si quieres, podrás mostrar imágenes de ese estudio para que vean hasta qué punto está todo detallado, que forman nuestro multiverso de nivel 1. Cada multiverso de nivel 1 a su vez se integra en multiversos de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4, ¿vale? O sea, esto nos puede sobrepasar. Pero ¿qué tal si no nos sobrepasa algo de lo que hace 30 años no se sabía? Hace 30 años y hace también 40, cuando yo estaba metido a fondo en todo esto y 50, se hablaba ya de la antimateria. Pero hoy se habla de que la mayoría del universo es materia oscura y energía oscura. O sea, como vemos, lo desconocido nos sobrepasa con creces. Pero Enrique, por ejemplo, la física habla de teorías de Brana, donde hay distintas branas que completarían los distintos multiversos, o los distintos universos, o la teoría de cuerdas es otra de las posibilidades que podríamos hablar. Es muy complicado, claro, la brana es complicado, pero sí, la brana permite entenderse que hay una realidad paralela a la nuestra aquí, en esta otra hoja de al lado, contigua. Como si fuesen distintas cortinas. Paralelamente. Y la única posibilidad que parece, o por lo menos los físicos pueden aceptar de alguna forma, es que esas cortinas al moverse, o esas branas al moverse, en algún momento contactasen una con la otra, y en ese momento quizás fuese una explicación del avistamiento, por ejemplo. Ese es un ejemplo que se ha propuesto, entre otros, por parte de una astrofísica española, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Beatriz Gatto. Hace ya mucho lo propuso. Incluso escribió un artículo en el año 0 sobre el tema. Es una de las muchas teorías. La única cuestión es, tenemos que observar los hechos. Los hechos son indiscutibles, la realidad ovni. Pero no hay pruebas de que sean extraterrestres. Vamos a ver, ¿por qué son indiscutibles? Los testigos no es que se cuenten por millones. Es que tan solo entre los testigos españoles que yo he entrevistado, se cuentan, los que yo he entrevistado, 150 pilotos, entre ellos varios que son generales y casos que yo conozco. Conozco casos ultra espectaculares españoles, pero cuando digo ultra espectaculares, protagonizado por un piloto militar que luego, antes de jubilarse, ocupó la máxima posición en el ejército. Y este buen señor, que merece toda la credibilidad a ocho referencias que yo tengo de directas de pilotos o de familias de pilotos que vieron su avión calcinado tras haber estado dando vueltas hasta agotar el combustible, y que contó el caso, no le pudo entrevistar porque lógicamente el señor tiene un prestigio y no quería prestarse de eso. Había estado dando vueltas en torno a un ovni gigantesco. Esas naves nodrizas han sido observadas por demasiada gente, por demasiados militares, en demasiados países. Se ha visto cómo entraban y salían los ovnis de ellas. Hay demasiados casos de radar. Mira, sin ir más lejos, cuando empezamos la revista Año Cero, yo me fui a Bélgica a estudiar la oleada belga. Yo me entrevisté con los militares belgas. Me contaron, me dieron información detallada de casos en los cuales no había duda que estaban captando por radar y el ovni saltaba instantáneamente de un punto a otro punto situado a muchos kilómetros de distancia. Era como una pulga que hubiera dado un salto. Lo que pasa es que sabes que hubo mucha contrainformación diciendo que eran los famosos cazabombarderos, los Blackbird o los B-17. Sí, o los F-117. O los F-117. No tienen ni idea quienes dicen eso, porque yo estaba ahí. Cuidado, con eso no estoy afirmando que sea algo extraterrestre. Yo no sé lo que se produjo. Sí, te decía que, por ejemplo, había un caso en el cual la mujer de un gendarme, de un guardia civil local, había visto claramente cómo
ella y otra gente del pueblo pasaba uno de estos objetos triangulares cubriendo casi de una casa a la otra sin rozar nada. Podía ser tecnología terrestre, no esa que han mencionado la gente, otra que desconozcamos. Pero es que hay otra, pero vamos a ver, pero esos saltos de un lugar a otro, a lo mejor. ¿Qué me hace a mí afirmar hay algo que no es terrestre y que no tiene explicación? Por ejemplo, el hecho de que ya en el año 48 y luego en el año 50-48 en Estados Unidos y otras partes 50 en Francia, había naves nodriza. Naves nodriza como la que pasó rozando a un avión en el año 48 en Estados Unidos, o en el año 50 las que había en Oloron y otros sitios en el sur de Francia, en los Pirineos, de las cuales entraban y salían objetos. No había tecnología, desarrollo tecnológico posible, año 47, año 50, para desarrollar eso en la Tierra. Pero es una de tantas cosas. Entonces, ¿por qué esa desinformación y esa contraposición a evidencias que pueden existir? La desinformación por parte de los gobiernos no es muy simple, pero digamos en un principio, en un primer lugar. ¿Cómo va a reconocer no un gobierno, un ejército? O sea, el sistema, como decía el general Eisenhower, el complejo industrial militar. ¿Cómo va a permitir que es quien controla el gobierno de los Estados Unidos, según el general y presidente Eisenhower, según le advirtió a John Fitzgerald Kennedy? Le dijo, cuidado, porque son quienes controlan realmente el país. Invertir esas sumas brutales, pagadas por todos los contribuyentes, para sistemas armamentísticos que no sirven para nada, porque en multitud de casos los ovnis, desde el principio, desde el minuto -1 de la carrera nuclear, controlan la carrera nuclear. Cuando estaba el proyecto Manhattan, era ultra secreto, ya había ovnis observando las instalaciones. Y eso siguió. Han entrado en instalaciones nucleares y han activado y desactivado, como saben, los misiles. Para decir, tenemos control. ¿Cómo van a admitir que no tienen ni idea qué es lo que desafía a todos los sistemas armamentísticos? ¿De qué valen eso? A mí me recuerda un libro de Rodrigo Bravo Garrido, un militar chileno, un piloto, ufología aeronáutica, el libro donde habla de múltiples casos donde los pilotos, los componentes del ejército observan esos objetos que realmente ellos, pues por su entrenamiento, saben que no son aviones o aviones usuales. Pero después parece que todos estos casos pasan al ostracismo más grande y desaparecen del conocimiento y solamente se ven reflejados en pocos lugares. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay un sistema de desinformación y de ocultamiento? Es el sistema en sí, vamos a ver. El sistema con mayúscula. Vivimos en un sistema. No solo vivimos en un sistema, estamos controlados, formamos parte de un sistema. Tenemos incorporado en nuestra conciencia, en nuestro comportamiento, un sistema depredador, complejo. Nos iríamos muy allá acerca de cuál es el origen de ese sistema y a quién sirve. With product. A quién aprovecha el sistema. Pero es un sistema que en suma podríamos decir que es de capitalismo salvaje, contra el que están estallando rebeliones en este momento en todo el mundo, pero el capitalismo salvaje, por supuesto, afecta no solamente a muchos países, cuanto más autoritario más les afecta, sino a países de capitalismo salvaje de Estado o de bolsillo particular con el rótulo comunista. Estamos viendo. O sea, hay revoluciones no solo en Chile, en multitud de sitios, digamos en Oriente Medio, en el Magreb, sino que en toda Sudamérica, sino en China, contra el régimen capitocomunista de China. Las hay en Venezuela, o en Nicaragua, contra las dictaduras mal llamadas de izquierdas que hay en esos países, igual que las hay contra las de derechas en otros. No importa, es una rebelión contra el sistema, porque ese sistema es el que lleva a la aniquilación al planeta. Es un sistema depredador, o sea, que en lo que se basa es en la aniquilación de todo. Y de alguna manera simplificado en el ego. Yo, mí, lo mío, ¿qué hay de lo mío? Y todos queremos más, todos queremos consumir. Es imposible toda la cantidad de
de gente, millones de personas que se están sumando. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo otro? Es que la realidad ovni afecta al sistema en sí. El sistema, lo que tiene que hacer, tú lo sabes como médico, es repelerlo, rechazarlo. O sea, la mejor forma de rechazarlo es la ignorancia, ignorando aquello que no le conviene y que le cuestiona. Yo creo que los ovnis es uno de los muchos elementos que cuestionan el sistema. O sea, rompen todos nuestros esquemas. No solamente si hubiera no un contacto, sino la admisión de que hay una inteligencia, una visita ultraterrestre o extraterrestre, llámale como quieras. Cuando digo ultra, es que a lo mejor viven aquí en un universo paralelo. O sea, acceden, como tú dices, dan un salto de un lado a otro. No lo sabemos. Así, de esa manera al menos se comportan. O a lo mejor dan saltos en el espacio-tiempo. Que esto se nos escapa. Cuando estudias los universos paralelos, ves que eso es posible según esa teoría. Sea como fuere, cuando eso se admita, y cuidado, yo me atrevo a decirte que este año que comienza, ahora que va a comenzar 2020, 2021, yo creo que va a ser un año pródigo en avistamientos ovni. ¿Por qué? Sería muy extenso explicártelo, pero en síntesis. Si mi estudio sobre los ciclos, los procesos cíclicos no están equivocados, hay, digamos, una posibilidad mayor que en otros momentos de salto dimensional. O sea, es como si pasáramos al lado de una autopista y hubiéramos ese contacto. Obviamente mucha gente se reirá de esto. No creo que la gente de tu canal, y desde luego no quienes a mí me interesan, de quienes siguen el mío. Cuanto más se marchen porque no les guste, pues encantado de la vida. Pero, ¿qué ocurre? Cuando bien se vea eso, o bien digan, se ha encontrado vida extraterrestre en Marte o no sé dónde elemental, aunque hubiera una noticia gorda, eso supondría, si hubiera una noticia gorda, eso supondría un shock que afectaría a las religiones, a la economía, desde luego a la industria financiera, sin que hubiera un contacto. No sé si te haces una idea con esta esta gran pregunta, que quiero que sea la Sí. última del programa, ¿piensa o cree que dentro de poco se dará esa noticia oficialmente? ¿Se ha encontrado vida en puntos sumergidos, Sí, donde sea? sí, no tengo ninguna duda de ningún ¿Y cómo género. afectará Pero, ¿por qué no al tengo duda? mundo? Porque primero, hay dos posibilidades. Yo no voy a afirmar, igual que he hecho afirmaciones anteriores, que haya un ocultamiento y un desvelamiento paulatino, que parece ser. Es decir, vamos a ir dando noticias con cuentagotas, es posible. Pero es que luego existe una aceleración. Dentro del proceso de aceleración planetario que vivimos, en parte se acumulan las noticias. Cada vez hay más cosas que nos llevan en ese sentido. Hasta el año pasado no habíamos asistido a algo como Oumuamua, hace un año y medio, en el que un objeto alargado, muy delgado, enorme, de más de 1 kilómetro, de origen de comportamiento inteligente, cruzara nuestro sistema solar. La primera vez Ujú. se van a dar y se va a llegar a dar una noticia de ese tipo. ¿Qué es? ¿Cómo creo yo que afectará? Creo, sinceramente, que seguiremos como siempre, tan dormidos como siempre, y sin enterarnos de nada. Por mucho shock que suponga. Mira, me decía Iker Jiménez hace no tanto, en un programa que se emitió hace un mes más o menos, sobre las películas divulgadas por la Marina, bueno, divulgadas, tomadas por la Marina, y luego la Marina las tuvo que aceptar como auténticas. Es decir, es la noticia del siglo. No, ya no hay. Es un antes y un después. Y le dije, flor de un día. Y efectivamente, ya nos hemos olvidado de eso. Porque el sistema no permite eso. O sea, el shock del futuro tendría que ser tal que cambiara radicalmente las cosas. Y más quisiera yo que el shock del futuro, que nos pegara un gran bofetón y nos despertara, no digo como especie, que eso es difícil, sino al menos como múltiples grupos de individuos, a millones de personas a nivel mundial, a mí me gustaría, me encantaría, rezaría, porque fuera un contacto extraterrestre y no una guerra intercontinental y no una gran catástrofe o, como menor de los males, un gran bofetón solar. Pero es que yo veo muy difícil ese despertar.
Bueno, Enrique, y dónde va a decir todas estas cosas y muchas más en esa fantástica conferencia, porque no la repetimos de nuevo. Te repito que va a ser en las conferencias del grupo AMIPSA, que empiezan el lunes 13 a las 8 de la tarde. Recomiendo estar 7:30 porque a esa hora empieza a acabarse el sitio, en la calle Serrano 25 de Madrid, en el centro riojano. Pues nada, seguro que habrá muchos televidentes que querrán verte, conocer toda esa historia, conocerte en persona, verte a ti en persona, por supuesto. Y es una pena que no estés en Madrid, porque si no ya me dijiste que hubieras estado encantado totalmente de ir, encantado. porque más encantados estarán de verte a ti. A ver, te tienes que dejar caer en cualquier momento por aquí, y lo que te deseo, no solo suerte con ese canal que inicias, lo vas a tener, sino constancia, que es lo que a mí me ha faltado. Reinicio, y esperemos que constancia podamos tener. Seguro que y sí. de verdad, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ti, doctor Pertierra. Sabes que siempre es un placer y un honor compartir contigo.